Hola, hoy vamos a tener la segunda clase de sistema nervioso central. Vamos a repasar primero los componentes del sistema nervioso. Ya lo vimos la clase pasada, pero vamos a refrescar estos conceptos. Tenemos un sistema nervioso en el cuerpo que lo podemos dividir en dos partes. Lo que vimos la clase anterior del sistema nervioso central, que tiene dos órganos, el encéfalo y la médula espinal, que se comunican, envían información del encéfalo a la médula espinal y de la médula espinal al encéfalo. Este sistema nervioso central se comunica con el sistema nervioso periférico, ¿sí? Como se ve en el diagrama, por medio de los nervios espinales y craneales, ¿sí? Y luego el sistema nervioso periférico envía información, recopila información, señales del exterior, de órganos internos, de la piel, de músculos, de tendones, dependiendo dónde estén los distintos sensores o receptores, y mandan esta información hacia el sistema nervioso central, ya sea a la médula espinal o al encéfalo, y la médula espinal mandará esta información al encéfalo o quedará directamente en la médula espinal emitiendo ella la respuesta. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos sistema nervioso periférico. Cuando vean sistema nervioso periférico van a estudiar más en detalle todo lo que es las vías motoras, las vías sensitivas, el sistema autónomo, el sistema simpático y parasimpático. Bien, frente a un estímulo, acá representado por una E y un signo de exclamación, este estímulo va a estimular, valga la redundancia, a un receptor, a una célula sensorial. Este receptor va a transformar ese estímulo en un impulso nervioso que va a viajar por una vía aferente hacia el sistema nervioso central sensorial, porque viene de estos sensores, ¿sí? Va a llegar a un centro integrador, que va a ser el centro que va a ser dentro del sistema nervioso central, ya sea la médula espinal o el encéfalo, y luego de ahí, de este centro integrador, va a salir una vía eferente que sale, ¿sí?, del sistema nervioso central hacia la periferia, que es una vía motora, eferente motora, que va a llevar una respuesta hacia un efector, por ejemplo, un músculo, ¿sí? Esto es un resumen de lo que es el recorrido dentro del sistema nervioso. En este diagrama lo que queremos mostrarles es lo que es el sistema nervioso, marcado arriba en un recuadro rojo, que se divide en ambos recuadros violetas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Del sistema nervioso central tenemos el encéfalo y la médula espinal, y del encéfalo tenemos las distintas partes, ¿sí? Y de la médula espinal todos los distintos también segmentos que componen a la médula espinal. Por el otro lado tenemos el sistema nervioso periférico con los 12 nervios craneales y los 31 nervios espinales, pero que no los vamos a ver en esta clase porque vamos a dejar el sistema nervioso periférico para más adelante. Pero es importante que lo vean en su conjunto para que lo vean como un todo y luego vayamos analizando parte por parte. Ahora sí, nos quedamos solamente con el sistema nervioso central y sus secciones, que es lo que vamos a ver en esta clase. Tenemos un encéfalo está compuesto por distintas partes que tenemos el prosencéfalo, que tiene a su vez el teleencéfalo, que contiene al cerebro y a los núcleos de la base, y también al diencéfalo, que el diencéfalo tiene al tálamo,
al hipotálamo, al subtálamo y al epitálamo, ¿sí? Seguramente ahora varios de estos términos empiezan a resultarles familiares. Por supuesto, el cerebro, el tálamo, el hipotálamo, ¿sí? Esos serían los principales, los más conocidos. Pero fíjense que estos están dentro de una estructura mayor que se llama encéfalo, ¿sí? Bien, y después dentro del encéfalo, otra región es el mesencéfalo, que también tiene el mesencéfalo propiamente dicho, y el romboencéfalo, que tenemos lo que llamamos puente, bulbo y cerebelo. Fíjense que entonces el encéfalo contiene un montón de estructuras. Y después tenemos por otro lado lo que es la médula espinal, que lo que tiene son segmentos, ¿sí? La médula espinal, recuerden que está contenido dentro de la columna vertebral, la estructura ósea que le da protección, y tenemos segmentos cervicales, segmentos torácicos, segmentos lumbares, segmentos sacros y un segmento coxígeo. Estos segmentos se corresponden a la zona de la columna vertebral en la que están inmersos, ¿sí? Vamos a ir estudiando ahora estructura por estructura de lo que es el sistema nervioso central. Vamos a empezar por la médula espinal, que recuerden cuando vieron sistema óseo que estudiamos las vértebras, la columna vertebral y las vértebras, recuerden la anatomía, la forma de las vértebras y que estas vértebras tenían por un lado apófisis, que eran las proyecciones, y por otro lado tenían un agujero vertebral, ¿sí? Ese agujero vertebral es por donde está contenida la médula espinal y no confundir, médula espinal con médula ósea, ¿sí? No es lo mismo. Médula ósea es lo que vieron cuando vieron sistema óseo, que tenía la función hematopoyética, etc. Médula roja y médula blanca. Y esto es la médula espinal, que está contenida dentro de la columna vertebral, no tiene las mismas funciones. Esto es del sistema nervioso, ¿sí? Bien. Entonces, retomemos. La médula espinal va desde el hueso occipital. ¿Recuerdan dónde está ubicado el hueso occipital? En los huesos del cráneo. Repasen cuál es el hueso occipital. Hasta la primer vértebra lumbar. La médula espinal no recorre toda la columna vertebral, llega nada más que hasta la primer vértebra lumbar. Tiene una parte que es la que llamamos sustancia gris, ¿sí? Acá en este diagrama, fíjense, es un corte transversal, recuerden los planos y los cortes, es un corte transversal de médula espinal en el que se ve que tiene esta forma como si fuera mariposa, que es la sustancia gris, dibujada obviamente en gris en este esquema. ¿Qué características tiene la sustancia gris? Ahí es donde se alojan las dendritas sensitivas, los somas y los axones amielínicos motores. Recuerden cuando vimos en la clase pasada axones mielínicos y amielínicos. Acá en esta zona hay axones amielínicos motores, ¿sí? Amielínicos porque no estaban recubiertos con la vaina de mielina. También hay interneuronas y es central a lo que es la anatomía de la médula espinal. Y tenemos después la sustancia blanca, que acá está diagramada, pintada en amarillo, ¿sí? Y esa sustancia blanca está en la periferia, tiene axones mielínicos, ¿sí? Los axones que están en esta región están recubiertos por una vaina de mielina. Entonces yo ahora les pregunto, ¿qué células son las que proporcionan la mielina a estos axones? Estamos hablando de sistema nervioso central. Bien.
espero que hayan pensado la pregunta y después la respondan en el foro. Y, bueno, como dijimos antes, es periférico. Tiene un surco posterior, ven, está marcado ahí, ese surco, esa hendidura, un surco anterior, por supuesto, si es surco posterior es porque esa es la cara posterior de la médula y la contraria, o sea, la que en este dibujo queda hacia abajo, es la cara anterior. Después tenemos un cordón posterior de cada lado del surco, uno derecho y uno izquierdo, un cordón lateral derecho y uno izquierdo y un cordón anterior derecho e izquierdo también. Y la sustancia gris tiene un asta, como dije que tenía esta forma de mariposa, y tiene un asta posterior, derecha e izquierda, y un asta anterior, también derecha e izquierda. Y es importante destacar que en el centro hay un canal que se llama epéndimo. Es el canal ependimiario. Y esto debería hacerles recordar algo que vimos en la clase anterior de Sistema Nervioso Central 1. ¿A qué células les recuerda epéndimo o canal ependimiario? ¿Qué células son las que recubren todos los canales ependimiarios? ¿Qué células son las que recubren los canales que llevan líquido cefalorraquídeo? Las células ependimiarias, ¿sí? Estas células ciliadas. Bien, todo el canal ependimiario está recubierto por este tipo celular. Acá vemos diagramada de distinta manera lo que es la médula espinal. En el dibujo inferior vemos sustancia blanca, sustancia gris, la sustancia gris está en anaranjado y vemos cómo salen de esta sustancia gris ramificaciones posteriores que van, o sea, son nervios que van hacia ganglios y cómo entran ramificaciones anteriores que entran y salen de lo que es la médula espinal. Eso lo vamos a dejar para cuando vean sistema nervioso periférico. Pero ya que estamos viendo médula espinal, está bueno que ya vayan integrando el concepto de lo que son todas las ramificaciones y cómo se asocian con la médula espinal. Bien, y en el otro diagrama lo que podemos ver es la médula espinal, también con sus ramificaciones, con la irrigación, cómo está dentro, ¿sí?, de lo que es la vértebra. Fíjense ahí que hay un corte transversal de la vértebra, se ve la estructura ósea y lo que es la médula espinal en el centro y las membranas que lo recubren. ¿Qué membranas son? Fíjense los nombres: dura madre, aracnoidea y pía madre. Esas tres membranas, ¿qué es lo que forman? Forman una estructura que recubre todo el sistema nervioso central, al encéfalo y a la médula espinal, que es las meninges, ¿sí? Bien. Tenemos neuronas ascendentes y neuronas eferentes. Las ascendentes van a ser las que van hacia, ¿sí?, el sistema nervioso central, y las eferentes las que salen desde el sistema nervioso central. Eso tiene que ver con sistema nervioso periférico. Y también que hay una conducción bilateral de la médula espinal desde y hacia el encéfalo. Esto ya lo habíamos hablado, pero lo repasamos. Y después la médula espinal, con los distintos secciones o tramos que hablamos anteriormente en el cuadro, cada tracto o tramo tiene diferentes funciones, ¿sí? Y en la médula espinal se va a dar lo que es el reflejo medular.
pero eso lo vamos a ver también cuando veamos sistema nervioso periférico. Es una señal de entrada y una señal de salida que es directamente pasa por la médula espinal sin pasar por el encéfalo. Bien, nombramos las meninges. Esta membrana que, como está en el dibujo de la derecha, está compuesta por 3 capas. Tenemos, si vamos de la superficie, lo más superficial, hacia lo profundo, en, por ejemplo, el cráneo, piel, o sea, el cuero cabelludo, después tendríamos el hueso, que es el periósteo, el hueso, ¿se acuerdan?, esponjoso, y por debajo las meninges. Esta meninge tiene estas 3 partes, que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y por debajo de la pía madre está lo que es el tejido nervioso, por ejemplo, el cerebro, ¿sí? En la foto de abajo se ve cortado todo lo que es la piel, el hueso, y con la pinza están levantando la meninges y debajo está en rojo obviamente todo lo que es la irrigación sanguínea y el cerebro. Para acordarme el orden de las capas de la meninges, a mí me sirve una regla memotécnica que es: la dura madre está hacia lo duro, hacia el hueso, y la pía madre está por debajo. Hago como un sándwich de madres, como el sándwich de mamá. El sándwich de madres, y cuál está hacia la superficie, la que está en contacto con el hueso, es la dura madre. La otra queda en la parte profunda. Y en el medio tenemos, como si fuera el jamón y el queso, la aracnoides. Es lo que a mí me sirve. Si a ustedes no les sirve, obviamente no usen esta regla mnemotécnica, es nada más que para acordarme el orden. Bien, ¿qué pasa con la membrana aracnoidea? Tiene una forma reticulada, ¿sí? Tiene esta estructura que se ve en el dibujo de la izquierda, que conforma un espacio subaracnoideo, que permite que vayan vasos sanguíneos por este espacio y también el líquido cefalorraquídeo. En este corte transversal del cerebro, en el dibujo superior, podemos ver, como vimos antes, piel. Miren que acá ya también se marca la musculatura. Recuerden cuando vieron músculos, los músculos craneales. Después tenemos el tejido óseo y debajo las meninges. Las meninges, fíjense las 3 capas, como cada una tiene una diferente distribución, como el espacio aracnoideo se proyecta por todo lo que son las hendiduras y las crestas cerebrales, cómo quedan determinados también senos y espacios, ¿sí? También tenemos ventrículos debajo del cuerpo calloso, que el cuerpo calloso es una estructura más rígida y densa que comunica, que sujeta, digamos, une, ancla el lóbulo derecho e izquierdo del cerebro. Y estos ventrículos ahora vamos a ver su función. Y en el dibujo de abajo, que ya ahora tenemos un detalle de esta zona que es la hendidura central, y fíjense cómo las meninges se proyectan por dentro de esta hendidura y también se proyectan por dentro de estos senos, ¿sí? Y también fíjense en el dibujo, el que no es en detalle, el de la izquierda, cómo la meninges recubre, tapiza todo lo que es el encéfalo, ¿sí? Y acá lo que es la médula espinal también. Entonces acá estaríamos uniendo todo lo que vimos de meninges de la médula espinal y lo que es lo que recubre el encéfalo, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque esto tiene toda una circulación
de líquido cefalorraquídeo. Ahora vamos a verlo. Este dibujo es un corte sagital del encéfalo y fíjense, en celeste todo lo que es el líquido cefalorraquídeo y meninges, y en negro las flechas que marcan la circulación de lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Circula todo alrededor del encéfalo, ¿sí? Alrededor de lo que es la médula espinal y por el canal central también de la médula espinal, ese canal ependimiario que habíamos hablado antes. Bien, y fíjense que en Colorado tenemos capilares sanguíneos que forman lo que llamamos plexo coroideo. Y de este plexo coroideo salen las flechas, o sea, como que hay un filtrado desde estos capilares sanguíneos hacia los espacios donde está el líquido cefalorraquídeo. Primero a estos ventrículos y luego va circulando por todos los espacios que estuvimos nombrando recién. Ahora, ¿cómo se forma el líquido cefalorraquídeo? Estos capilares que vimos recién y vimos su ubicación en el plexo coroideo filtran la sangre y forman lo que es el líquido cefalorraquídeo que va hacia los ventrículos. De los ventrículos va hacia lo que llamamos acueducto, luego va a lo que es el cuarto ventrículo y después la circulación sigue hacia el espacio subaracnoideo. En el diagrama la amplificación de lo que es el plexo coroideo, podemos ver lo que es un capilar, ¿sí? Con el flujo sanguíneo, la lámina, el endotelio, luego la lámina basal, como ya vimos, luego hay una capa de tejido conjuntivo lleno de fibras colágenas y fibroblastos, y a continuación tenemos de vuelta una lámina basal y el epitelio coroideo, estas células ependimiarias que ya nombramos la clase pasada y las estuvimos nombrando esta clase, que tienen las microvellosidades, ¿sí? Entonces, se da un filtrado que está marcado en flechas verdes del líquido, ¿sí? De la sangre, de la parte líquida, la parte fluida, las células sanguíneas no pasan, pasa el líquido y se va filtrando por el endotelio, la lámina basal, el tejido conjuntivo, luego la lámina basal y finalmente a través de estas células ependimiarias, lo que se vuelca en el espacio ventricular, o sea, o en el canal ependimiario. Bueno, en este caso es el espacio ventricular porque es el plexo coroideo, es el líquido cefalorraquídeo. Así es como se va formando este líquido, que luego es recaptado y vuelve a la circulación sanguínea y se forma nuevo líquido cefalorraquídeo. Entonces, la composición del líquido cefalorraquídeo va a estar dada por lo que logre pasar por las uniones intercelulares de este plexo coroideo y por lo que tenga, ¿qué cosas? Canales, transportadores, ¿sí? No puede pasar todo, es un filtrado. Imagen para volver a repasar y remarcar cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Fíjense, parte del plexo coroideo, va a los ventrículos, circula por los ventrículos y así va circulando. No se olviden que también tenemos circulación alrededor de la médula espinal y por el canal ependimiario de la médula espinal. Por eso las punciones lumbares para extraer el líquido cefalorraquídeo se hacen punciones lumbares, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí también en la médula espinal tenemos lo que es el líquido cefalorraquídeo. Para tomar una muestra es mucho más sencillo hacer una punción lumbar que una punción cefálica y tener que atravesar los huesos del cráneo, ¿sí? Bien, entrando en lo que es la estructura y la anatomía del encéfalo,
vimos que estaba, hablamos que estaba compuesto por diferentes estructuras. Acá tenemos un corte sagital donde podemos ver el cerebro, la corteza, lo que es el cuerpo calloso, que también lo nombramos, pero ahora lo vemos en un corte sagital, antes lo estábamos viendo en un corte transversal, lo que es el tálamo, el hipotálamo, lo que es la protuberancia, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, y el cerebelo. Serían como estructuras principales de lo que es el encéfalo. Pueden asociar lo que vimos recién de los ventrículos, del plexo coroideo, ¿sí? Y lo que es la meninges y el líquido cefalorraquídeo con lo que es la estructura del cerebro, el cerebelo, la hipófisis, el tronco encefálico que está formado por la protuberancia y el bulbo, y a continuación del tronco encefálico tenemos lo que es la médula espinal. Ya hablamos de la forma y de la ubicación de los distintos órganos del sistema nervioso central, ahora hablaremos de la función y las características. Dentro de lo que es el encéfalo, tenemos el tronco encefálico, que está compuesto por el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. El tronco encefálico tiene una conducción bidireccional, ¿sí? desde la médula hacia el cerebro, hacia el resto del encéfalo y viceversa. Se prolonga por el agujero magno hasta la médula espinal, ¿sí? El agujero magno es el agujero de la base del cráneo, y dentro de lo que es el encéfalo, la sustancia gris, hay sustancia gris y sustancia blanca, pero la sustancia gris es reticulada, está mezclada como formando una red con la sustancia blanca. Sustancia gris y blanca están reticuladas. Por el contrario, la sustancia blanca es solo sustancia blanca y está invertida su ubicación. En la médula espinal teníamos central la sustancia gris y periférico la sustancia blanca. En el encéfalo tenemos periférico la sustancia gris y central la sustancia blanca. Bien, luego tenemos el diencéfalo, que está constituido por el hipotálamo y el tálamo. El hipotálamo controla la temperatura corporal, el equilibrio hídrico, ciclo del sueño, el apetito, la excitación sexual, la contracción de la musculatura intestinal, dilatación de vasos sanguíneos, y como característica está formado por el hipotálamo e hipófisis y sus proyecciones. Luego tenemos el tálamo, que forma las conexiones sensoriales entre las áreas corporales y la corteza cerebral. Está a cargo de todo lo que son las emociones, mecanismos de alerta y el despertar. La sustancia gris hacia la derecha está hacia la derecha o hacia la izquierda del tercer ventrículo. Acuérdense, cuando vimos la anatomía del encéfalo, los ventrículos, bueno, el tálamo está como proyecciones hacia la derecha o hacia la izquierda perdón, de este tercer ventrículo. Después tenemos el cerebelo, que tiene que ver con la coordinación muscular, el equilibrio y la postura, y el cerebro, que tiene que ver con lo que es la percepción sensorial, procesamiento de las emociones, movimientos voluntarios, conciencia y la memoria. Las distintas regiones del cerebro, de la corteza cerebral, van a estar relacionadas con funciones específicas cada una, ¿sí? El cerebro, viéndolo lateralmente, vemos que tiene esta forma, la de la izquierda, se ven lo que son las crestas, depresiones, surcos, los surcos profundos, más profundos, que se llaman cisuras. Las cisuras se puede ver más que nada en la imagen, en el dibujo de la derecha.
es una vista desde abajo, digamos, del cerebro, desde la parte posterior, donde vemos, por ejemplo, el surco del hipocampo y el surco oftálmico, y las cisuras son las hendiduras mayores que separan al lóbulo derecho e izquierdo, los hemisferios, perdón. Y tenemos hemisferios derecho e izquierdo que están unidos por lo que es el cuerpo calloso, que ya lo nombramos bastantes veces. Podemos ver lo que es la distribución de la sustancia blanca y la sustancia gris, que anteriormente les mencioné. Fíjense, la sustancia gris está dibujada en un color amarronado, más oscuro, ¿sí? Y es periférica, al contrario de lo que se ve en la médula espinal. Y la sustancia blanca es central, ¿sí? Recuerden que la sustancia gris es reticulada. Se ve el cuerpo calloso, que da la comunicación entre los hemisferios derecho e izquierdo, y tenemos los surcos superficiales que se ven en este dibujo y, bueno, los hemisferios, ¿sí? Derecho e izquierdo. El cerebro está dividido en regiones, en lóbulos, ¿sí? Estos lóbulos cerebrales. Su nombre proviene de la estructura ósea que tiene, que lo recubre. Por ejemplo, tenemos lóbulo parietal, lóbulo occipital, temporal o frontal. Bien, cada región o cada lóbulo va a estar asociado a procesar diferente tipo de información. Por ejemplo, en el lóbulo parietal vamos a procesar todo lo que es la información sensorial que proviene de la piel. En el lóbulo occipital, la información visual. En el lóbulo temporal, la información auditiva y todo lo que es la comprensión del lenguaje. Y en el lóbulo frontal, todo lo que es la actividad motora, el habla y lo que es el pensamiento consciente. Estos lóbulos que vimos recién se van a subdividir en áreas funcionales de lo que es la corteza cerebral. Tenemos, por ejemplo, el área de Broca, que es el área de la parte motora del lenguaje, el área olfativa, el área de la asociación auditiva, y así el área gustativa y las distintas áreas que, si bien por ahí forman parte de una región o un lóbulo que es o sensorial o con distintas funciones, tiene subdividido algunas partes del procesamiento de señales específicas. El diencéfalo es una estructura pequeña, es parte del encéfalo, está situada debajo del cerebro y encima, o sea, una posición superior al mesencéfalo. Está pintado en rojo en el dibujo de arriba a la derecha y marcado con una flecha amarilla. Está constituido por 3 regiones, 3 partes: el hipotálamo, el tálamo y la glándula pineal. El tálamo se compone principalmente de dendritas y cuerpos de neuronas que tienen axones que se van a extender hacia arriba hasta las áreas sensitivas del encéfalo y realiza, por ejemplo, funciones que tienen que ver con la elaboración de sensaciones. Sus neuronas transmiten impulsos que vienen de los órganos sensitivos del cuerpo hasta la corteza cerebral. También asocia las sensaciones con las emociones. Casi todas las sensaciones se acompañan de un cierto grado de emoción agradable o desagradable. No se sabe bien cómo es que se produce este sentimiento de placer o desagrado con lo que tiene que ver la llegada de los impulsos sensoriales al tálamo. Y también tiene que ver con el mecanismo de alerta o de despertar. La estructura que compone el diencéfalo es el hipotálamo. Lo podemos ver en color verde en la imagen arriba a la derecha.
El hipotálamo tiene control sobre gran cantidad de funciones corporales, órganos y glándulas. En el hipotálamo están los somas y dendritas de neuronas que después van a proyectar sus axones, ya sea hacia el eje hipotálamo hipoficiario, regulando esta parte, que la vamos a ver cuando veamos sistema endocrino, o directamente también hacia la médula espinal, y después son transmitidos estos impulsos a músculos y glándulas de todo el cuerpo. Algunas de las funciones vitales que están reguladas por el hipotálamo son, por ejemplo, controlar el latido cardíaco, la constricción y dilatación de vasos sanguíneos y las contracciones del estómago y, por ejemplo, el intestino. Otra componente del diencéfalo es la glándula pineal. Está recuadrada en rojo, coloreada en violeta, pero el nombre glándula pineal está recuadrado en rojo en la imagen de abajo a la izquierda. Está ubicada detrás del tálamo, es pequeña y esta glándula recibe información sensitiva sobre la intensidad de luz apreciada por los ojos. Entonces, lo que hace es ajustar su secreción, la secreción de la melatonina, y esta hormona es la hormona del tiempo, es llamada la hormona del tiempo, porque ayuda a mantener el reloj biológico y con los ciclos de luz y de oscuridad, o sea, el ciclo diario, ¿sí? También tiene que ver con los ciclos mensuales estacionales de luz y de luna y regula entonces también lo que es el sueño y el descanso. Finalmente tenemos entre el encéfalo y la médula espinal el tronco encefálico o el tronco del encéfalo, que está constituido por estas tres regiones que son el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, ¿sí? El bulbo raquídeo se proyecta por el agujero magno del cráneo, luego la protuberancia sobresale hacia el mesencéfalo y forma una transición entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, y en el tronco del encéfalo tenemos pequeñas agrupaciones de sustancia gris que se mezclan de forma íntima e intrincada, ¿sí?, con la sustancia blanca. Es esta forma reticular de la sustancia gris. La sustancia gris no están mezcladas, la sustancia blanca es sustancia blanca, pero la gris sí es la que está reticulada, ¿sí? Las tres partes del tronco del encéfalo funcionan como vías de conducción bidireccionales hacia y desde la médula espinal hacia el encéfalo. Tiene fibras sensitivas que conducen los impulsos ascendentes desde la médula espinal hacia otras partes del encéfalo, y las motoras conducen impulsos descendentes desde el encéfalo hacia la médula espinal. También hay muchos centros reflejos importantes que están situados en el tronco del encéfalo. Los centros cardíaco, respiratorio, vasomotor, llamados en conjunto como los centros vitales. Se encuentran, por ejemplo, todos estos en el bulbo raquídeo, y los impulsos que vienen de estos centros controlan, por ejemplo, los latidos cardíacos, la respiración y el diámetro de vasos sanguíneos, ¿sí? Esto es muy importante al momento de regular la presión. Hemos terminado con lo que es sistema nervioso central. Les dejo estas imágenes a modo de resumen, y la próxima clase vamos a seguir con los órganos de los sentidos.